tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con la cátedra Derecho Contencioso Administrativo. Vamos a culminar el módulo 2, unidad 3, los recursos contenciosos administrativos. Muy bien. Los recursos contenciosos administrativos de forma general. En su ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativo, desarrolla las pretensiones o demandas en 3 procedimientos. El procedimiento común en el caso de demandas de nulidad, interpretación o controversias administrativas. El procedimiento breve para vías de hecho, abstención y carencia, las fallas en los servicios públicos y finalmente a los procedimientos para las demandas de contenido patrimonial. Vamos a hablar brevemente de cada una de ellas para poder ver el tema correspondiente al día de hoy, que es la unidad 4, medidas cautelares. Muy bien, vamos a hablar de forma general. La demanda de nulidad puede afirmarse que es contra los actos administrativos en los cuales se solicita tanto el control objetivo del acto como el restablecimiento de la situación jurídica subjetiva lesionada. En nuestro ordenamiento jurídico, el sistema contencioso administrativo, por imperativo del artículo 259 de la Carta Magna, está integrado por jueces que tienen la facultad no solo de declarar la nulidad de actos generales o individuales contrarios a derecho, sino para condenar de igual modo a la administración de pago por sumas de dinero, a reparar daños y perjuicios, a restablecer la situación jurídica infringida. De esta forma, se autoriza al recurrente para acumular en su solicitud de nulidad pretensiones de condena propias de la plena jurisdicción. Debe otorgar una tutela judicial efectiva y garantizar el restablecimiento de las situaciones jurídicas lesionadas por la actividad administrativa. En el ámbito material, es decir, las pretensiones que se pueden ejercer en una demanda de nulidad son las siguientes. En primer lugar, los actos administrativos expresos, es decir, actos administrativos definitivos de trámite, de efecto particular o generales, unilaterales o vinculados a una relación contractual o de actos de autoridad. Se acepta la posibilidad de incoar demandas de nulidad frente a decisiones expresas de la administración enmarcadas dentro del concepto legal del acto administrativo, establecido en el artículo 7 de la LOPA, que dice que es toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública, o el jurisprudencial, aquella manifestación de voluntad unilateral de carácter sublegal que tiende a producir efectos jurídicos determinados traducidos en la creación, modificación o extinción de una situación jurídica individual o general, o la aplicación a un sujeto de derecho de una situación general. El segundo tipo de acto administrativo que se puede aplicar es el silencio administrativo, es decir, el acto presunto, el cual es una ficción legal de pronunciamiento frente al silencio administrativo. En tercer lugar, el acto administrativo tácito, es decir, aquellas manifestaciones de voluntad de la administración que se traducen o en las que se deduce una actuación positiva y colaterales vinculadas al caso concreto y que son desarrolladas por ellas mismas. Y en quinto lugar, los reglamentos. Toda norma escrita de rango inferior a una ley dictada por la administración pública. Algunos incluyen en esta categoría los actos generales, pero otra corriente doctrinaria los considera como una categoría especial debido a su carácter normativo y creador de derecho. Se debe recordar otros tipos de actos administrativos, además de los reglamentos, establecidos en el artículo 14 de nuestra ley, como lo son los decretos, las resoluciones, órdenes, providencias y otras decisiones dictadas
por órganos y autoridades administrativas. Todos estos nombres son sinónimos en el sentido de la función que viene a cumplir el acto administrativo, que es dar a conocer una situación o información a los administrados. Por ejemplo, en la gobernación emiten decretos, en la Contraloría emiten resoluciones, en la CNA emiten providencias. Todos tienen la misma función, un acto administrativo, informador o regulador o sancionador. Ahora bien, en un ámbito orgánico, es decir, el tribunal competente, para conocer de estas causas de nulidad está la Sala Político-Administrativo, los juzgados nacionales de jurisdicción contencioso administrativo y los juzgados superiores estadales y los juzgados de municipio. Todo va a depender de la cuantía de la demanda. En este punto voy a hablarles sobre la capacidad procesal, la cual se aplica de igual modo a todos los procedimientos. La capacidad procesal para actuar ante la jurisdicción contencioso administrativo de conformidad al artículo 27 de la ley es a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, irregulares o de hecho, asociaciones, consorcios, comités, consejos comunales y locales, agrupaciones, colectivos y cualquier otra entidad. Conforme al artículo 28, las partes actuarán en juicio asistidos por un abogado. Asistidos, no representados. ¿Sí? Tengan muy presente la diferencia entre ambos. En caso de la legitimación activa, el artículo 29 de la ley nos establece que están legitimados para actuar en la jurisdicción contenciosa todas las personas que tengan un interés jurídico actual. Es decir, que exista al momento de realizarse la actuación procesal. Ello no es suficiente con tener un legitimatio ad causam, que es la idoneidad de la persona para actuar en juicio como titular de acción en su aspecto activo o pasivo. Este interés actual debe referirse a la relación o situación jurídica concreta de la persona, lo que dependerá de la pretensión procesal que se formule ante la jurisdicción. Se pueden extraer 6 grados de legitimación activa que dan derecho a recurrir contra actos administrativos. Escuchen bien. En primer lugar, tenemos el derecho subjetivo, derivado de la existencia de vinculaciones o relaciones previas establecidas entre la administración y el particular, que confiere a este el derecho de exigir determinadas prestaciones o imposiciones de aquellas, la contrapuesta obligación de cumplirlas, so pena de violentar o infringir un derecho, grado que legitima al particular para recurrir contra actos de efecto particular. Ahora, tenemos también en segundo lugar al interés legítimo, derivado de la especial situación de hecho del particular frente al acto administrativo, contrario al derecho, situación esta que lo hace más sensible que el resto de los administrados frente a un posible desconocimiento del interés general por parte de la administración al violar la ley, grado que igualmente legitima al particular para recurrir contra actos de efecto particular. El interés simple, reconociendo a cualquier persona plenamente capaz en ejercicio de sus derechos civiles y políticos. En este grado, legitima al ejercicio de la acción de nulidad contra actos de efecto general. Los intereses plurales, representados por la suma de intereses individuales de personas que se encuentran en una misma situación frente a la actuación de la administración contraria a derecho, grado que legitima al particular para recurrir contra actos de efectos particulares. Aquellos en los que concurran podrán iniciar el procedimiento individual o colectivamente, pudiendo existir acumulación procesal cuando las pretensiones que se deduzcan, si se formulan independientemente, tengan idéntico fundamento y petición. Ahora, en quinto lugar tenemos los intereses colectivos,
Se refiere a los intereses de un grupo determinado como tal, aunque no cuantificable o indivisable, y respecto a los cuales existe un vínculo jurídico en común. Por ejemplo, los grupos gremiales, las asociaciones vecinales, los consejos comunales. Este grado de legitima a los particulares para recurrir contra acto de efecto particular en representación de intereses. Están también en sexto lugar, y finalmente, los intereses difusos. Son los que se refieren a un bien o a derecho que incumbe o atañe a una comunidad, asumiendo por un cúmulo de ciudadanos que no forman un sector cuantificable o particularizado, y entre los cuales no existe un vínculo jurídico común, de modo que la afectación de todos ellos deriva de razones de hecho contingentes. Surge de una prestación indeterminada cuya omisión afecta a todo un colectivo sin distinción. Se refiere a un bien indivisible en un sentido en que es insustituible de división de cuotas o fracciones, adjudicable a cada uno de los interesados. Este grado que también legitima al particular para recurrir contra actos de efectos particulares en representación de esos intereses. Ahora bien, ¿quién es la legitimación pasiva en estos casos de demandas en el contencioso administrativo? Recordando que la legitimación pasiva es la cualidad de ser parte de la demanda, en la parte demandada, el legitimado pasivo será aquel que sea capaz de satisfacer la pretensión del recurrente y de dar ejecución a la sentencia. En la Ley Orgánica Contencioso Administrativa se prevé que en el caso de la nulidad, en el artículo 78, se notifique al representante del órgano que dictó el acto, al procurador y al fiscal general de la República y a cualquier otra persona, órgano o ente que deba ser llamado a causa de una exigencia legal o a criterio del tribunal. Ahora bien, tenemos a los terceros intervinientes. Solo se aceptan estas intervenciones de forma espontánea o voluntaria de terceros, quienes actúan en algunos supuestos como verdaderas partes y en otros como simples terceros. Ellos acuden al proceso no en defensa de un derecho propio, sino en mérito de un interés jurídico actual para defender las razones de alguna de las partes. Estos terceros interesados siguen la suerte de la parte coayudada, razón por la cual, ante el desistimiento de la acción o el convenimiento, se extingue el proceso. Si la intervención voluntaria de los terceros requiere necesariamente la existencia de un interés jurídico actual respecto a lo discutido en el proceso, ya sea porque la decisión del órgano incide positivo o negativamente sobre sus derechos e intereses, o porque tema sufrir efectos indirectos de cosa juzgada. El artículo 80, en el auto de admisión, se ordena la notificación a los terceros interesados mediante un cartel que será publicado en el diario, que indicará al tribunal para que comparezca a hacerse parte e informarse de la oportunidad de la audiencia. Estas partes interesadas deberán comparecer en un término de 10 días de despachos contados a partir de la publicación en prensa. El artículo 76 al 86 nos habla de estos procedimientos comunes para estas demandas, ¿sí? Lo primero que debemos tener presente y recordar de las clases anteriores son los requisitos que debe contener la demanda, los cuales están estipulados en el artículo 33. La recepción de la demanda y la admisión serán conforme al artículo 77. Una vez recibida, el tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad de la misma dentro de los 3 días de despacho siguiente a su recepción. Asimismo, de conformidad al artículo 36, el tribunal revisará que la demanda cumpla con los requisitos de admisibilidad. Si no cumple con estos, el escrito resultase ambiguo o confuso, se concederán 3 días de despacho para su corrección.
Aquí tenemos que hablar sobre el agotamiento de la vía administrativa, la caducidad y la prescripción. El agotamiento de la vía administrativa no es hoy en día obligatorio, pues si el acto no agota la vía administrativa, el interesado tendrá dos opciones: ejercer recursos administrativos u otros recursos administrativos, o acudir a ejercer recursos directamente en el contencioso administrativo. La jurisdicción, la jurisprudencia ha admitido que si se opta por iniciar el agotamiento de la vía administrativa, una vez resuelto el recurso de reconsideración, puede optar el interesado para el contencioso. Es decir, si ya empecé a ejercer un recurso administrativo, debo esperar a que culmine para empezar a ejercer recursos contenciosos. La caducidad está estipulada en el artículo 32. En los actos de efectos generales no existe caducidad, ténganlo muy presente. En el caso de la apelación, el artículo 36 nos indica que declarada inadmisible la demanda se podrá apelar dentro de los 3 días de despacho siguientes y la apelación será oída en un solo efecto, en aplicación del principio general establecido en el artículo 88. El Tribunal de Alzada contará un lapso de 10 días de despacho para decidir la apelación incoada. Respecto al auto, que declaró la admisibilidad de la demanda del recurso de apelación, podrá interponerse dentro de los 3 días de despacho siguientes a la fecha en que fue dictado el auto y será oído en un solo efecto devolutivo. El Tribunal de Alzada contará igualmente con un lapso de 10 días de despacho para decidir el recurso. Sobre la notificación, el artículo 78 nos habla que si el órgano que dictó el acto no tiene personalidad jurídica, se deberá llamar al procurador o del Estado o al síndico municipal. Si el juez no lo notifica, el demandante deberá impulsar la notificación. De lo contrario, se puede reponer la causa al estado de notificación. Entonces, muy pendiente, muchachos, sobre a quién están demandando. Su asistido. En caso de los sustituidos de la Procuraduría, puede que no se haga bien la notificación y no llegue a donde debe, por tanto, se debe contar la notificación en el expediente. No hay ausencia de notificación, sino error. El fiscal se deben distinguir los nacionales y los propios de la circunscripción. Estas notificaciones también se deben hacer constar. También el juez puede llamar a un consejo municipal, a la Defensoría del Pueblo y, como ya sabemos, a todo tercero que tenga interés. Las notificaciones pueden ser personales, pueden ser por carteles, por medios electrónicos. Hoy en día hay muchas notificaciones por WhatsApp, por videollamadas, por llamadas telefónicas normales. También hay por comisión. Y se debe tener muy presente los emplazamientos a los interesados mediante cartel. En el caso de los juicios de nulidad, en actos de efecto particular, no será obligatorio librar cartel de emplazamiento, a menos que razonadamente lo justifique el tribunal. El artículo 81 dispone que el cartel debe ser retirado por el demandante dentro de los 3 días de despacho siguiente a su emisión y deberá publicarlo y consignarlo dentro de los 8 días siguientes a su retiro. El incumplimiento de cualquiera de las cargas previstas, retiro, publicación y consignación, dará lugar a que el tribunal declare desistimiento del recurso y ordene el archivo del expediente. A menos que, dentro del lapso indicado, algún interesado se dé por notificado y consigne su publicación. En los juicios de nulidad de actos de efectos generales es obligatorio. Ahora, sobre la audiencia. El artículo 82 nos habla que si el demandado no asiste a la audiencia de juicio, el procedimiento no se entiende desistido, sino que continúa su curso.
Esta es la oportunidad procesal para que participen los terceros intervinientes. Ojo, el demandado, es decir, el representante legal de la administración pública, el órgano de la administración que está siendo enjuiciado. ¿Qué contenido tiene la audiencia? El artículo 83 nos habla que no se deben promover la confesión ni las posiciones juradas, puesto que el funcionario público puede ampararse en que no puede declarar contra sí mismo y eso conlleva a la no valoración de la prueba. En este procedimiento no hay una audiencia preliminar. Tengan muy presente eso. En relación a las pruebas, el artículo 83 nos habla que se establece que las partes deben promover las pruebas que consideren pertinentes durante la celebración de la audiencia de juicio. Los lapsos de la etapa probatoria serán 3 días de despacho para oposición, 3 días de despacho para admisión y 10 días de despacho para evacuación. La prórroga será por una sola vez y de 10 días el lapso de evacuación. Informes. El artículo 85 nos habla que dentro de los 5 días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de evacuación de pruebas, si lo hubiere, o dentro de los 5 días de despacho siguiente a la celebración de la audiencia, en caso de que no se hayan promovido pruebas o se promovieron medios de prueba que no requieren evacuación, se presentarán los informes por escrito o de manera oral si alguna de las partes lo solicita. En este proceso o en este procedimiento se pueden ejercer tutela cautelar según el artículo 4, la cual señala que el juez está investido de las más amplias potestades cautelares y a tales efectos podrá dictar aún de oficio medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares, así como a los órganos y entes de la administración pública, según el caso concreto, y en protección y continuidad sobre la prestación de servicios públicos y en su correcta actividad administrativa. En este sentido, el tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la administración, a los ciudadanos, a los intereses públicos y garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso. Entre estas medidas cautelares típicas que puede ordenar el juez a nivel contencioso están las medidas cautelares, el amparo cautelar y las medidas cautelares, están las nominadas, las innominadas y el amparo cautelar, perdón. Ahora bien, el procedimiento de las medidas cautelares están en el artículo 105 y siguiente. No lo voy a tocar ahorita porque el tema del día de hoy corresponde a las medidas cautelares, o más bien deberíamos verlo ahorita. Y si se nos acaba el tiempo, pues ya tienen ustedes el conocimiento que se tenía que ver el día de hoy. El procedimiento o el trámite está del artículo 105 y subsiguientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? Está en el capítulo 5, del 103 al 106. El artículo 103 nos habla de que el procedimiento para las medidas cautelares, incluyendo el amparo cautelar, se regirá por este procedimiento, salvo las medidas cautelares establecidas en el artículo 69. ¿Cuáles son los requisitos para este procedimiento o para su procedibilidad? Eso lo establece el artículo 104, ¿sí? A petición de las partes, en cualquier estado y grado de un procedimiento en un tribunal contencioso, podrán solicitar las medidas cautelares. Se pueden acordar estas medidas. El artículo 105 ya nos habla de su tramitación. Una vez recibida la solicitud,
Se ordenará la apertura de un cuaderno separado y se dictará un pronunciamiento dentro de los 5 días de despacho siguiente. El artículo 106 ya nos habla sobre la oposición que puede ejercer el demandado, la cual el artículo de la ley nos hace una remisión expresa al Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil específicamente nos dice lo siguiente: dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si la parte contra quien obre estuviese ya citada o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a ella, exponiendo las razones o fundamentos que tuviese por alegar. Haya habido una oposición, se entenderá abierta una articulación, es decir, un lapso probatorio de 8 días, para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos. En los casos que se refiere el artículo 590, no habrá oposición ni articulación, pero aparte podrá ser suspender la medida que se establece. Ese 590 específicamente nos habla de el embargo, las medidas del embargo. Bueno, eso es lo que ese es el tema de las medidas cautelares y cómo se oponen de acuerdo al Código de Procedimiento Civil. Ya nos queda pendiente para el tema de hoy la ejecución de la sentencia. Muy bien. La sentencia, que creo que eso lo puedo dar ahorita con el tema de la sentencia. Y ya veríamos lo que nos faltaba de la unidad pasada y la unidad que nos correspondía el día de hoy. Y estamos ya al día pendientes, creo que de una clase más que nos faltaría. Muy bien. La sentencia. De conformidad al artículo 86 de la Ley Orgánica de Procedimientos de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el tribunal ordenará o sentenciará dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del lapso para la consignación de los escritos de informes. Este pronunciamiento podrá ser diferido por 30 días más. Asimismo, la sentencia dictará fuera del lapso, deberá ser notificada, de lo contrario, no correrá el lapso para interponer los recursos. Si el procurador interviene en el juicio, siempre se le otorgará 8 días más para que se dé la oportunidad para sentenciar. Eso es un criterio jurisprudencial. Aquí puedo hablar un poco sobre la ejecución de la sentencia. La sentencia definitivamente firme no es suficiente por sí sola para satisfacer las pretensiones del actor, es decir, del demandado, aun cuando ésta las estime en su totalidad. Será necesario que se dé cumplimiento al ordenado en el fallo. A través de la ejecución de la sentencia, se concreta el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 26 de la Constitución. La potestad entonces del juez de ejecutar sus sentencias tiene fundamento constitucional y es en efecto manifestación de la tutela judicial efectiva y de la efectividad del principio de responsabilidad del Estado. Por otra parte, la ejecución efectiva de los fallos deriva no solo de la facultad de restablecedora del juez contencioso, sino de la autonomía e independencia que presupuesta el Poder Judicial como verdadera rama del poder público y equilibrio frente a los otros poderes que éste llama a controlar. Vamos a hablar un poco sobre generalidades del recurso de interpretación. Este se aplica en actos de contenido administrativo con el fin de interpretar el alcance de una norma. Se aplica el mismo procedimiento referente a las demandas de nulidad, de efecto general y particular. Su ámbito de aplicación material o las pretensiones a las cuales se pueden ejercer, nos dice que son, pues como ya veníamos diciendo, estos actos administrativos que requieren el alcance de una norma. Eso usualmente es sobre todo para la sala
constitucional. De repente, también puede ser sala político administrativo. Todo va a depender del caso, ¿sí? Porque puede ser que conozca sala político administrativo y después remita a sala constitucional para que le dé una segunda opinión. Lo que sí es seguro es que este tipo de recurso únicamente se ejerce a través del Tribunal Supremo de Justicia. Su procedimiento se encuentra establecido en el artículo 76 al 86. Es lo mismo de lo que ya veníamos hablando, ya es lo que se explicó en el recurso de nulidad. Aquí lo único que yo podría agregar es que en las pruebas, en lugar del el expediente administrativo del caso, como en el recurso de nulidad, se pide como antecedente es la exposición de motivos del acto y la consulta popular. Se debe recordar que si la administración no lleva los antecedentes, puede ser sancionada con una multa e incluso se puede declarar con lugar la demanda, según la sala político-administrativa. Esto aplica en todos los procedimientos. Se debe recordar que en ningún procedimiento se aplica la confesión ni posición jurada, puesto que el funcionario público estaría alegando en contra de sí mismo y ello contraviene al debido proceso contenido en la norma constitucional. Ahora, en relación al procedimiento de la demanda de contenido patrimonial, pues en un nivel orgánico o los tribunal competente es el Tribunal Supremo de Justicia, los juzgados nacionales y los juzgados superiores estadales. ¿Qué se puede pretender o cuál es su ámbito material? La condena de pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios originados por responsabilidad contractual y extracontractual de la administración. Y las pretensiones ligadas al cumplimiento o la resolución de un contrato administrativo. Ya todo lo demás, pues lo vimos. Lo único que podemos destacar es que esta demanda puede ser usualmente de forma escrita, se presenta ante el tribunal y por vía seccional puede ser oralmente. Ahora, tenemos los procedimientos breves a las demandas por omisión, demora o deficiencia de servicios públicos, vías de hecho, extensión y carencia. Ámbito material o de pretensión, como ya les dije, demora o deficiencia de servicios públicos, vías de hecho, extensión o carencia. Ámbito orgánico, tribunales competentes, eso va a depender. En el caso de servicios públicos, juzgado de municipio. En las vías de hecho, dependerá de la jerarquía del órgano. Si son nacionales, corresponde a sala político administrativo. Si son estadales, a los juzgados superiores estadales. Todo va a depender del caso que ustedes estén llevando. Ya el tema de la capacidad, yo ya lo expliqué, que es el interés jurídico actual. La interposición de la demanda, de igual modo, lo ya estudiado en el artículo 33 y se añade el artículo 66 que habla sobre los soportes u anexos que deben respaldar la demanda que estamos interponiendo, ¿sí? Y su procedimiento están previsto en el artículo 65 al 75. Sí, el artículo 65 nos habla sobre las pretensiones o el ámbito material. El artículo 66 nos establece los requisitos de la demanda, que son el artículo 33. El artículo 67, por su parte, nos habla de la citación, que es admitida la demanda, el tribunal requerirá la citación del demandado. ¿Sí? El artículo 68 nos habla sobre las notificaciones. Las citaciones son específicamente para demora, omisión o deficiencia de servicios públicos, abstención o vías de hecho. Y se le informa, se le remite a este demandado un informe
en un lapso no mayor a 5 días hábiles a partir de la citación. Cuando el informe no sea presentado oportunamente, el responsable podrá ser sancionado y se tendrá por confeso. La notificación, sobre todo, es en el caso de servicios públicos y se debe notificar a la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Defensa de las Personas en el acceso a los bienes y servicios, INDEPAVIS, al consejos comunales o locales relacionados a la causa, al Ministerio Público y cualquier otra persona de interés. Aquí, en este tipo de procedimientos, ya les venía yo comentando en los procedimientos de medidas cautelares que nos hablaba de que no proceden ese procedimiento en el caso del artículo 69, que son las medidas cautelares en los procedimientos breves. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Admitida la demanda, el tribunal de oficio o a solicitud de parte interesada realizará las actuaciones que estime pertinentes para constatar la situación denunciada y dictar medidas cautelares. La oposición a esta medida será resuelta en la brevedad posible. Pero, bueno, como lo dice su nombre, es un procedimiento breve, entonces se reducen los lapsos, todo es más rápido y más eficiente. Posteriormente está el artículo 70 que nos habla de la audiencia oral. Recibido el informe, transcurrido el término para su presentación, el tribunal, dentro de los 10 días de despacho siguientes, realizará la audiencia, se oirán a las partes, a los notificados y los terceros interesados. Los asistentes a la audiencia podrán presentar sus pruebas, ¿sí? Y si el demandante no asiste, se entenderá desistida la demanda, a menos que otra de las personas convocadas manifieste su interés en la resolución del asunto. ¿Quién sería esta persona? Un tercero interesado vinculado a la causa de repente. El contenido de la audiencia está en el artículo 71 que nos estipula que en esta oportunidad, en la audiencia oral, el tribunal oirá a los asistentes y propiciará la conciliación. ¿Sí? El tribunal admitirá las pruebas ese mismo día o al día siguiente y ordenará la evacuación si fuese necesario. El artículo 72 prevé la prolongación de esta audiencia en casos especiales y una vez finalizada la audiencia, la sentencia será publicada dentro de los 5 días de despacho siguientes. El artículo 73 nos habla del uso de medios audiovisuales, que dice que las audiencias orales deberán contar con medios audiovisuales, además de las actas correspondientes. ¿Esto qué quiere decir? Las audiencias son grabadas. Son grabadas y se mantiene una copia de la grabación de la audiencia dentro de los tribunales. Y esa copia formará parte del expediente. Ahora bien, el 74 nos habla ya del contenido de la sentencia. Además de los requisitos del 243 del Código de Procedimiento Civil, que estoy segura que se lo saben al derecho y al revés, esta sentencia debe contener las medidas inmediatas necesarias para restablecer la situación jurídica infringida. En el caso de reclamo por prestación de servicios públicos, las medidas que garanticen su eficiencia y la sanción que haya lugar. Asimismo, para finalizar el procedimiento breve, existe una apelación en el artículo 75, que dice, la sentencia dictada se oirá apelación a un solo efecto. Es decir, que mientras se apela, se va ejecutando la sentencia en paralelo. Finalmente, tenemos los recursos contenciosos administrativos especiales. Está el contencioso inquilinario, que es la jurisdicción contenciosa a la cual se le ha otorgado la potestad de la declaratoria de nulidad o no de un acto regulatorio de alquileres de locales que se recurre por vía judicial, quedando a salvo que de conformidad con el artículo 279 de la Carta Magna, el juez contencioso determine a los efectos en el tiempo de su decisión, proceda a la condenatoria de sumas de dinero a la administración o a la reparación de daños y perjuicios, como también a disponer lo necesario para el restablecimiento de situaciones infringidas. En un sentido restringido,
de revertir los daños para la ejecución del acto administrativo que se imponga al particular. Esto se encuentra regulado por la Ley del Arrendamiento Inmobiliario. El contencioso tributario es la jurisdicción contenciosa a la cual se le ha otorgado la potestad en forma definitiva y irrevocable a los conflictos intersubjetivos con ocasión a actos, hechos u omisiones de la administración tributaria, es decir, el CENIAM, las aduanas, ese tipo de organismos. Y su régimen se encuentra previsto en el Código Orgánico Procesal, el Código Orgánico Tributario, perdón. El contencioso de expropiación es la jurisdicción contenciosa cuyo régimen se encuentra regulado en la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social y el Código de Procedimiento Civil. Y el recurso contencioso electoral es la jurisdicción contenciosa a la cual se le ha otorgado la potestad en materia de sufragio y participación política. Su regulación se encuentra prevista en la Ley Orgánica de los Procesos Electorales y la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, culminaríamos el tema con la segunda instancia, con el procedimiento en segunda instancia. Este procedimiento de nulidad, abstención de carencia, contenido patrimonial es una primera instancia. Cuando ustedes apelan, irían a segunda instancia y corresponde a el artículo 87 al 94. ¿Qué es lo que nos dice estos artículos? Nos habla del lapso de apelación, ¿sí? El artículo 87 nos dice que la apelación en ambos efectos se ejerce dentro de los 5 días de despacho siguiente a la publicación de la sentencia. En el caso de las sentencias interlocutorias, el artículo 88 señala que se oirá la apelación a un solo efecto, a menos que cause gravamen irreparable, en cuyo caso se oirá en ambos efectos. ¿Esto qué quiere decir? Que la ejecución de la sentencia se paraliza en stand-by mientras se analiza el caso. En el artículo 89 nos habla de la admisión de la apelación. Interpuesto el recurso de apelación, el tribunal tendrá dentro del lapso legal tendrá que pronunciarse sobre su admisión dentro de los 3 días de despacho siguiente al vencimiento de su presentación. El artículo 90 nos explica que admitida una apelación, el juzgado que dictó la sentencia inmediatamente remite el expediente al tribunal de alzada, es decir, su superior. En el caso de un tribunal colegiado, se designará ponente al recibir el expediente. El artículo 91 ya nos habla de las pruebas. En esta instancia solo se admitirá pruebas documentales, las cuales son consignadas con los escritos en fundamento de la apelación y su contestación. ¿Sí? Entonces, el escrito de apelación va en conjunto con los medios de pruebas documentales. El artículo 92 nos habla de la fundamentación de la apelación y su contestación. Dentro de los 10 días de despacho siguiente a la recepción del expediente, la parte apelante deberá presentar un escrito que contenga los fundamentos de hecho y de derecho de su apelación. Vencido este lapso, se abrirá un lapso de 5 días de despacho para que la contraparte conteste. Esta apelación se considerará desistida por falta de fundamentación. Es decir, si no hay una buena fundamentación por parte del recurrente, esta demanda, por decirlo de alguna forma, pues no podrá continuarse. Será frustrada, por decirlo de algún modo. El artículo 93 nos habla del lapso para decidir. Vencido el lapso para la contestación, el tribunal decidirá sobre esta apelación en los 3 días siguientes, a los 30 días siguientes. Lo cual podrá ser prorrogable por un lapso de 30 días más, siempre que sea justificable, sobre todo en aquellos casos que sean muy complejos. Y finalmente tenemos la consulta de demanda.
que es el artículo 94, que nos dice, cuando ninguna de las partes haya apelado, pero la sentencia deba ser consultada. ¿Qué quiere decir esto de consultada? Por ejemplo, es un caso laboral, contencioso laboral, funcionarial. Un policía que fue, no fue jubilado a pesar de que tenía el tiempo, los años indicados para jubilarse, o sea, es decir, más de 25 años. El organismo lo retira, pero no lo jubila. Él decide demandar al Estado, sí, porque ya tenía el tiempo para jubilarse, es decir, tiene su derecho de jubilación, gana la demanda porque es un derecho constitucional. Esa decisión debe ser consultada con un tribunal superior. Es decir, un juzgado estatal debe consultar con el juzgado nacional. ¿Por qué? Porque esta demanda incide directamente al patrimonio nacional. Estamos hablando de un fallo contra la nación. Entonces, es consultado. ¿Ellos qué se encargan de hacer? Verificar la legalidad del acto administrativo. ¿Sí? Entonces dice así, se decidirá sin la intervención de aquellos en un lapso de 30 días de despacho. Llega a su conocimiento el expediente, tienen 30 días para decidir, contados a partir del recibido, y podrá ser prorrogable por otros 30 días. Entonces, ¿ellos qué van a decir? Efectivamente, se le violentó su derecho constitucional a la jubilación y, por consiguiente, debe ejecutarse la sentencia y debe ser jubilado el funcionario de la policía, por ejemplo. Habrán otros casos que de repente el tribunal colegiado, porque usualmente los tribunales nacionales son colegiados, pues determinen que está en contra de la decisión tomada por el juzgado estatal. Entonces remitirá y hará sus observaciones. Bueno, muchachos, con esto finalizamos el módulo 2 y módulo 3. Quedaría solo pendiente la última clase, que es sobre el amparo constitucional, el habeas data. Y bueno, cualquier duda o inquietud sobre lo visto en la clase de hoy, pues no duden en comunicarse conmigo a través de la mensajería en la brevedad posible y en horario de oficina de 8 a 6 de la tarde. Con gusto yo los atenderé. De verdad espero que presten mucha atención a los detalles y a todas esas observaciones que yo les voy dando a medida que vamos explicando este tema del procedimiento contencioso, que es muy importante en el ejercicio profesional. Sin otra cosa más que agregar, me despido de ustedes. Espero que tengan un feliz día. Hasta luego.